Esper, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué se cuenta? Bárbaro. ¿El DNU sale o no sale? El DNU, si se va a tratar en diputados... ¿Sale no bien sé si para se el va a tratar. gobierno o no? No, bien para el gobierno. Si se tratara en diputados, sí, yo creo que... No sé si se va a tratar. Me parece que serio? ya estamos con sintonizando la ley bases nuevamente, ¿no? Para después del 2 de abril, cuando probablemente entre el proyecto. Uh-huh. El presidente dijo, si no hay ley bases, no hay pacto de mayo. Y porque la ley bases es una demostración de buena fe de parte de la política, a ver si están dispuestos a avanzar en la demanda enorme, el desafío enorme que significa el pacto del 25 de mayo. No recordemos, pues mejor la gente no lo tiene tan presente, el pacto del 25 de mayo son 10 puntos que arrancan primero con algo central, que está en discusión, lamentablemente a veces en Argentina, que es la propiedad privada, ¿no? No, lo que dice el kirchnerismo, eso ya está en la Constitución. Sí, bueno, pero a la luz de los hechos, la verdad que el kirchnerismo hace poco énfasis en la defensa del derecho de propiedad. Respeta Ni hablar lo que mucho. pasa, ni hablar lo que pasa en la provincia de Buenos Respeta Aires poco. con el tema impositivo, etcétera, etcétera. Pero después hay otro conjunto de reformas extraordinarias dentro de los 10 puntos que el presidente planteó el 1 de marzo para el pacto del 25 de mayo. Reforma jubilatoria, reforma al sistema de seguridad social en general, reforma laboral, reforma al régimen de coparticipación, reforma al comercio exterior para que Argentina se abra al mundo y realmente crezca de manera sostenida, en fin, reforma fiscal. No basta solamente con cortar transferencias a las provincias, cortar tarifas acá, hace falta una gran reforma al Estado que a lo mejor requiere de regionalizar el país, por ejemplo, ¿no? Autonomías provinciales, menos impuestos distorsivos como ingresos brutos en las provincias, etcétera. En fin, la ley bases es lo mínimo que se requiere como un gesto de buena voluntad para el pacto del 25 de mayo, que implica muchísimas reformas. La idea del presidente ha sido, miren, si no están dispuestos a sancionar la ley base, pero ni nos podemos poner a conversar sobre el pacto del 25 de mayo. Claro. El tema jubilatorio, porque mucha gente nos pregunta constantemente, ¿en qué línea va el gobierno? ¿Es por ley, por decreto? ¿Cómo lo van a hacer? A ver, el tema jubilatorio es un universo enorme de cosas. Claro. Me parece que es como una cebolla que tiene infinidad de capas. Okay. Arranquemos por la primera capa, porque uno se pierde a veces en una capa inferior con todo lo importante que es la fórmula jubilatoria para ajustar las jubilaciones. Empecemos por la primera. Eso es lo primero que le importa al jubilado. Al jubilado lo primero que le importa... voy a tener en el bolsillo? Exacto. ¿No? Ahora, con todo lo grave que es la fórmula jubilatoria, es una de las capas más abajo de la gran reforma que requiere para que el jubilado no se lo estafe. Porque la primera capa es que el sistema jubilatorio está quebrado. Está quebrado. O sea, esto que está acá abajo nunca se va a poder cumplir si no solucionamos el problema acá arriba. ¿Qué significa que esté quebrado? Que un sistema de reparto como este, para pagar lo que dicen las leyes jubilatorias, requiere de 4 activos en blanco, por definición, pagando impuestos por cada jubilado. Hay 2, la mitad. O sea, este sistema jubilatorio, digámoselo al jubilado, nunca le va a pagar lo que dicen las leyes. La condición necesaria y no suficiente para que se le pague algo digno, no esta indignidad que los somete a la eutanasia a los jubilados directamente, es que haya una reforma laboral para que bajen los costos laborales, se descentralice la negociación colectiva, el comerciante y el empresario tengan más ganas de contratar gente para que sí se pueda cobrar el impuesto al trabajo que permite financiar el sistema. Haya menos trabajadores en negro y que vayan más al blanco, porque del trabajador en blanco sale la jubilación. Ese es un tema central, la reforma del régimen laboral para pagar jubilaciones dignas. La segunda reforma es que aquellos que no hicieron todos los aportes que establecen las leyes no se lo puede considerar como jubilado al mismo nivel que el jubilado que aportó toda la vida. Esos son beneficiarios de un plan social, digo, para no engañar, no es como decir el desempleo. El desempleo son 10 puntos en la Argentina. Mentira que son 10 puntos. Son fácilmente 25 a 30 puntos el desempleo en la Argentina. ¿Por qué? Si tenemos por lo menos 1 millón de empleados públicos encubiertos dentro del Estado que no tienen nada que hacer. Entonces, la idea del gobierno, me parece que está muy bien, es decir, jubilado es el que aportó toda la vida, el que cumplió con todos los deberes. El resto de las personas que han
sido beneficiadas por estas moratorias de Cristina y Néstor que rompieron al sistema, pongámoslo como un plan social, no como jubilado. O sea, hablemos de las cosas como son. El desempleo no es 10, sino probablemente el doble. Los pobres en Argentina no son 40, son 60, porque no puede ser que un beneficiario de un plan no lo consideremos pobre. Y, no lo consideran pobre y lo consideran además trabajador. Además. Por Es eso, raro. O sea, alguien que no trabaja es considerado trabajador. La idea del gobierno es que no nos mintamos. Jubilado es el que cumple con todas las de la ley. No degrademos las palabras. Es como decir, Kicillof, digo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué canal sintoniza Kicillof? No sintoniza el canal que votó la sociedad por donde va el gobierno, que es el achicamiento del tamaño del Estado. Kicillof hizo una conferencia de prensa hace 10 días justificando por qué iba a arrasar con impuestos a los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. No, hombre, usted tiene que decir a los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, los voy a liberar de la presión impositiva salvaje bajando el gasto público. Bueno, le ha dicho también que usted y el presidente son dos irresponsables, que lo que le han dicho a la gente es no pague los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Usted, en definitiva, termina apoyando a cometer un delito. No, primero que la rebelión fiscal o el no pagar impuestos no es un delito. Será un delito la evasión de impuestos, que es fraguar la capacidad contributiva de la persona para pagar menos impuestos. Acá, los que planteamos la rebelión fiscal estamos diciendo, es la única manera que tenemos los contribuyentes de expresar nuestra protesta frente al robo que hace Kicillof de nuestros impuestos en la provincia de Buenos Aires. Un trabajador, cuando no siente que el salario que cobra es el que le corresponde, hace una huelga. ¿Y por qué el piquetero corta. Nosotros decimos, hombre, no nos robe más, denos algo. Pero ¿por qué es un robo el impuesto de Kicillof y no es un robo el impuesto nacional? O los impuestos nacionales. El impuesto nacionales. de Kicillof es un robo porque el señor Kicillof, a cambio de cómo nos arrasa impuestos a los bonaerenses, ¿qué nos da? El programa Haceme Tuyo, el subsidio al viaje de los egresados, nos da calles inundados cuando llueve, nos da rutas donde el tren delantero uno lo está a punto de dejarlo cada 100 metros, nos matan por un celular, vivimos muertos de miedo para ir a trabajar y vivimos muertos de miedo cuando volvemos. La policía cobra miseria, chaleco antibala vencido, móviles que se caen a pedazos, comisarías que son letrinas, los presos hacinados que salen peores de lo que entran. Y cuántas barbaridades más. En el gobierno nacional, todo lo contrario, se está haciendo un esfuerzo enorme por reducir el gasto público para poder reducir el peor impuesto que hay sobre los pobres, que es la inflación. Se está cortando el gasto de la política, se está yendo contra la casta, si no los gobernadores no estarían trinando por más recursos. Me parece que son dos ópticas completamente diferentes. El gobierno nacional nos cuida de la barrabasada de la inflación. El gobierno de Kicillof nos viola impuestos. Sí. Ahora, debo decir esto. Sí. Acá, los reclamos fiscales de rebelión fiscal hay que hacerlos de manera conjunta, yendo a la justicia con medidas cautelares para que la justicia se comprometa en la defensa nuestra. Porque hoy el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires es un código fiscal que es una guillotina directamente en materia fiscal. Le permite a ARBA embargar cuentas cuando el contribuyente no paga, cuando para quitarle la libertad a una persona hace falta la intervención de un juez. Queremos que se cambie el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires para que ARBA no pueda nunca más meterse en nuestras cuentas porque estamos demorados en el pago de impuestos. Eso tiene que ser el Parlamento de la provincia de Buenos Aires. Pero por supuesto, o la justicia tiene que ordenar un embargo. ¿Qué es esto de que ARBA, por el maldito Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, se te meta a embargar una cuenta porque no pagás un impuesto? Otra cosa, hay que terminar con este sistema endemoniado de ARBA de percepciones, retenciones y anticipos. Hay que terminar con este ingresos brutos impuestos a cascada. Hay que terminar con el CIRCREV. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay millones y millones de contribuyentes que tienen saldos a favor para cobrar de ARBA y ARBA no los paga nunca. O sea, eso no te lo cuenta Kicillof, además de cómo nos roba los impuestos, ¿no? ¿Por qué la creencia generalizada es que el gobierno de Javier Milei hasta ahora, le pegó 70% a la gente de bien y solamente 30% a la casta? Bueno, la cuenta mía es que 60% le pegó a la gente de bien, 40% a la casta. Son 10 puntos menos. 60-40. Mi número es 60-40. Ok.
¿Por qué 60? Así ¿Por qué todo 60? el que está sufriendo Sí. el mayor golpe es la gente de bien. El medio vaso lleno, si se puede hablar de medio vaso lleno en esta situación horrible, pero en esta discusión de números, es que esta es la primera vez en democracia que un gobierno se mete contra la corporación política. Por lo menos con ese cortar gasto. 40%. Con este 40% no se metió nadie en 40 democracia, el gobierno del presidente Milei lo está haciendo. La segunda cosa es que ese 60% que está pagando la gente bien, la paga por culpa de que no se ha cambiado a tiempo la fórmula jubilatoria, que es una fórmula jubilatoria heredada del maldito kirchnerismo. Si hoy tuviéramos la forma jubilatoria que corresponde, ese 60% se achicaría al 40% y la ecuación se daría vuelta. El 60% lo estaría pagando la casta política, el 40% de la gente de bien. Que en cualquier caso no hay que engañarnos, lamentablemente, para un gobierno como el de Javier Milei, que heredó una cuasi hiperinflación, que le esté pagando la casta un 40%, yo le diría, es un gran logro del gobierno, gran logro. Hablando de la casta, hoy lo entrevisté a Martín Lustó en Radio Mitre a la mañana y me dijo esto. Hay algunos que especulan, hay algunos que tienen miedo, hay algunos que tienen necesidades, y a pesar de lo que dicen en privado, votan de esa manera, es cuestión de ellos. Yo no voy a votar por temor. No voy a dejar... Yo creo que estamos entrando en una Argentina en donde la crueldad se pone de moda, en donde parece que no se puede pensar distinto, ¿no? Y donde hay una doble vara muy grave. Yo veo Milei está construyendo su propia casta, eso se ve en el gobierno, o los Menem, los Scioli, los Patricia Bullrich, los que nombran familiares no son casta. Segundo, veo doble vara, escuchaba recién lo que decías vos de la 125, este es un gobierno que lo que quiso hacer es aumentar las retenciones a la industria. Y se lo impidió el diputado cuando, entre otras cosas, dijimos eso no. Es un presidente que dice que quiere aumentar el comercio, pero que aumenta el impuesto país a las importaciones y se quiere poner restricciones a las exportaciones. Entonces miremos las cosas como son. Lo que es increíble es que no podamos debatir para hacer mejor las cosas. Está bien. A ver, sobre la votación que hizo Lustó en el Senado, yo soy liberal, respeto las opiniones de otros, ¿no? Así que sobre eso no voy a opinar críticamente como en general se ha hecho los que no pensamos como Lustó. Ahora, sobre todo lo de que dice Lustó, sí voy a opinar, sobre el resto de las cosas, Sí, ¿no? sí. Acá Milei no está construyendo ninguna casta, sino que la gente que en todo caso ha tenido participación política en el pasado se ha puesto al servicio de un gobierno que quiere cambiar la Argentina por completo. Un gobierno de sentido común, un gobierno para la gente, con la política funcionando para la gente. Si hay gente que tiene pasado político, esa gente está trabajando para un cambio respecto del pasado político que los precedió. Segundo, sobre el aumento del impuesto país que este gobierno decretó apenas asumió. Tengamos en cuenta que es un gobierno que heredó una situación casi hiperinflacionaria y medidas de emergencia iba a haber y le está viendo. El medio vaso lleno de esto es que este es un gobierno que lo hizo para terminar con el peor impuesto que hay, que es el que más grava a los pobres, que es la inflación. Así que no hay duda que el gobierno de Milei, si aumentó algún impuesto, seguro que lo va a bajar en el futuro, porque tiene claro que la presión impositiva es salvaje y de hecho, uno de los puntos del pacto del 25 de mayo es bajar 15 puntos el gasto público para poder eliminar el déficit y bajar impuestos. Segundo, el tema de retenciones que habla Lustó. Las retenciones estaban en el proyecto original que el gobierno envió de la ley bases el 27 de diciembre. Sin embargo, fruto de las negociaciones normales que hay en el Parlamento, se bajó todo el capítulo fiscal, no solo el de retenciones, y eso se bajó en diputado, ¿y eso qué es un demérito? No, no me parece un demérito. Y tercera cosa que dijo Lustó, a ver, habló de impuesto país, retenciones, no me acuerdo qué otra cosa. El tema más. de la casta, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo filosóficamente, ideológicamente con Lustó, para nada. Le agradezco haber venido, diputado. Un placer. Gracias. Buenas tardes. Gracias.